Patricia Navarro. También terminó hace unos años en la escuela y, bueno, pues en los últimos años desarrolla su actividad profesional en el estudio propio, junto con otros dos arquitectos, con Pepe Amorós, que también es su marido y que también fue alumno de la escuela, y con Luis, ¿no? Entonces, bueno, con lo que os contará ahora Patricia, y si podéis ver la página web del estudio, ARN, pues podréis ver todo el desarrollo profesional que en estos años han llevado, ¿no? Así que, Patri, cuando quieras. Y muchas gracias por estar aquí. Gracias. A ver, voy a compartir la pantalla y así me apoyo gráficamente. Vale, ahora, perdón. Vale, pues como has comentado, se ve, ¿verdad? Pues soy Patricia Navarro y, como has dicho, soy la tercera parte de ARN Arquitectos, un estudio que, como has dicho, formo junto a Pepe Amorós, que además es mi marido, para hacer la cosa más sencilla, y Luis Rubiato. Pepe también terminó, como yo, en el 2009 en Alicante. Luis Rubiato acabó 10 años antes en la Universidad de Valencia. Y somos un pequeño despacho ubicado en Elche, y desde ese mismo año, de 2009, y recalco 2009 porque sabemos que fue en plena crisis financiera mundial y de todo el sector, pues empezamos a intentar dedicarnos al desarrollo de proyectos de arquitectura, patrimonio y urbanismo y diseño en diversas escalas. Como podéis ver, si queréis visitar nuestra web, veréis toda esa evolución de pequeños proyectos que han ido concatenándose y que nos han llevado a lo que yo quería hablar un poco hoy, que es como una fotografía de lo que ahora mismo tengo encima de mi mesa para que veáis este ámbito de trabajo por si os pudiera interesar. Empiezo precisamente con imágenes de nuestro espacio de trabajo para resaltar como primera idea la importancia para nosotros de formar equipo desde el principio, porque al final el arquitecto para nosotros debe ser como un gestor de equipos, tanto en obra como en el propio despacho, como en colaboraciones con otros compañeros. De hecho, esto es una imagen que va evolucionando, no es la última, pero nuestro estudio lo formamos hoy en día un abogado urbanista, dos arquitectos técnicos, uno de ellos más vinculado a temas inmobiliarios, un ingeniero industrial, ingeniero de caminos, nosotros 3 arquitectos, 2 aparejadores, como he dicho, 2 delineantes, 2 arquitectos más y un infógrafo. Y para nosotros esto es precisamente lo que nos permite llevar a cabo proyectos que de otro modo no podríamos abordar, y hacerlo además de manera solvente y eficiente, que es al fin y al cabo por lo que el cliente viene a ti. Tenemos claro que el cliente viene porque necesita una solución rápida, eficaz y si me apuras, económica, a un problema. Entonces nosotros tenemos que estar ahí para solucionar ese problema a través de la arquitectura, evidentemente. Y para empezar a contaros algo de mi trayectoria personal en ARN, comienzo compartiendo estas imágenes de mi PFC, o justo como tú has dicho, Antonio, como le llamábamos el proyecto inicio de carrera, así le llamamos a la exposición que organizamos ese mismo año en el Colegio de Arquitectos de Murcia con Javier Peña. Y es que realmente para mí este proyecto ya lo planteaba como un posicionamiento frente a la arquitectura y a esa manera de abordarla. Lo resumo levemente, porque el proyecto planteaba un centro cultural para el centenario del nacimiento del poeta Miguel Hernández en Orihuela, y localizaba una oportunidad urbana en el único palacio modernista existente en la ciudad, que sigue estando actualmente en ruinas, y recalco también este concepto porque más tarde haré referencia. Y esto había generado un vacío en el interior de una manzana de 4.000 metros cuadrados, que era un espacio urbano impresionante, totalmente oculto y olvidado por la ciudad. Entonces, aprovechaba esta oportunidad para generar todo un escenario cultural con materiales extraídos de la propia obra de la poesía de Miguel Hernández, la luz, el barro, la naturaleza, las visuales con la sierra. En definitiva, para mí era como un resumen de intereses por el patrimonio, por modos de ver y de hacer, con el cual enfrentarme a la profesión. Y es precisamente esto lo que quería mostraros con los proyectos que a continuación voy a presentaros. Cómo esos proyectos que ahora mismo vosotros pensaréis que son casi utópicos o que los planteáis como algo que a lo mejor no tiene mucho que ver con la realidad, se puede conseguir, mucho trabajo significa, pero que está ahí, esa manera de ver tiene que estar en los proyectos a los que vosotros os vais a enfrentar ahora en el inicio de vuestra profesión. Empezaba comentando, como he dicho, hemos llevado a cabo muchos proyectos en los que hemos podido desarrollar esta manera de trabajar, y para los cuales herramientas que habían sido desarrolladas en este proyecto final nos han sido de gran utilidad, sobre todo en los que voy a explicar, que son los de ámbito cultural, expositivo o de intervención en el patrimonio.
es el ejemplo de esta exposición de joyería contemporánea, de complejidad dinámica, que diseñamos para un joyero con el que tuvimos la casualidad de coincidir por un motivo personal, que es Óscar Aba, un joyero catalán, y que fue un proyecto muy sencillo, que empezó de manera muy natural, pero la verdad que nos llevó a una trayectoria muy, muy importante, que incluso terminamos en los premios FAD, que lo veíamos nosotros algo tan lejano en aquel entonces. Y se trata simplemente de un sistema muy sencillo de soportes suspendidos, de gran ligereza, que jugaban con la propia sombra de las piezas, en las cuales se rotulaba la descripción de cada una de las joyas en el suelo, creando así toda una atmósfera de observación que guardaba la misma materialidad que las piezas que eran expuestas. Era un sistema construido a base de gravedad y de luz y sombra. Y precisamente como pasa con este tipo de proyectos, un proyecto se concatena con otro y gracias a Elia Gutiérrez, profesora de la universidad y en ese momento vicerrectora de campus, que se enamoró de ese proyecto, nos llamó y confió en nosotros completamente para diseñar esta vez un proyecto de mucha más envergadura y más complejidad, como era la exposición, que no sé si tuviste la oportunidad de visitar, de Espacio, Tiempo y Universidad, que conmemoraba el 40 aniversario de la UA. Se trata de un proyecto de mayor envergadura, de mayor escala, pero en el que desarrollamos desde el principio tanto el diseño expositivo como la creación y gestión de contenidos, hasta el diseño gráfico del material y la producción de los audiovisuales. Fue un proyecto muy extenso. Era un reto al que además se le añadía el estar en esta ubicación que todos vosotros reconocéis como es el rectorado de Álvaro Sisa. Y aquí se ve eso, la cantidad de contenido que había que gestionar de esa historia de la universidad, de los 40 años de la universidad concentrados en una sola exposición. Aprovechábamos la potencia de la naturaleza del campus como un hilo conductor que iba recorriendo toda la exposición ante una serie de telas y veladuras impresas que se trataba de generar una abstracción que traducía la extensa actividad académica y cultural de los 40 años de historia de la universidad, transformarla en una experiencia espacial para el visitante, donde éste pudiera establecer un vínculo tanto físico como emocional con lo expuesto. Y lo que intentamos hacer durante todo el recorrido era un diálogo entre la rotundidad y sobriedad de ese espacio construido arquitectónico y la inmaterialidad de lo expuesto. De ahí todas esas visiones todo el rato cruzadas entre la arquitectura, el soporte expositivo. Bueno, esto es una imagen de la pieza final, que era un pequeño homenaje escultórico a todos esos alumnos de la universidad, de esos 40 años de historia, que son los que de verdad daban sentido a esa exposición. Y volviendo de nuevo a mi PFC, os cuento algunos de los trabajos en un ámbito que a día de hoy ocupa prácticamente la totalidad de los proyectos que estoy dirigiendo en el estudio. Y son los proyectos de intervención en el patrimonio, en lo construido. Es un aspecto de nuestra profesión que, como he comentado antes, siempre me ha parecido apasionante. A veces un poco olvidada. Nos parece que cuando empezamos esta profesión autónomamente parece que estás deseando construir obra nueva, pero para mí siempre me ha atraído la intervención del patrimonio construido. Y os dejo esta imagen con la que siempre ilustramos nuestro modo de entender el hecho de construir en lo construido. Se trata de un palimpsesto, que no sé si sabéis que es un término griego que hace referencia a, significa grabado nuevamente, y hace referencia a esos manuscritos que conservan huellas de otra escritura anterior en la misma superficie, pero que fue borrada expresamente para dar lugar a la que ahora existe. Es esa imagen de coexistencia de esos dos mensajes y lenguajes diferentes que se superponen sin interferencias, de manera respetuosa, para crear una nueva historia, respetando siempre lo anterior, pero creando un nuevo sistema, nos parece muy gráfica para representar nuestra propia manera de hacer en el patrimonio. Y además de que nos habla de un aspecto casi de economía de medios, que fue como surgieron, y de reutilización, que creemos que es un aspecto tan necesario a tener en cuenta en cualquier proyecto en la actualidad. Y en este sentido, en intervenir en lo construido, traíamos nuestro primer proyecto del patrimonio, que estamos hablando ya en el 2015, para que veáis que nada es tan directo ni tan rápido como decíais hablando ahora de tiempos. En 2015 llegamos a este proyecto, además nos encargan la rehabilitación de un edificio impresionante. Llegamos a este proyecto casi para solucionar un marrón de unas goteras que habían aparecido al inquilino del propietario de este bar de playa en Santa Pola. Y ya desde las primeras visitas, esto es la tecnología con la que el obrero quiso que le acompañáramos a ver qué pasaba en el falso techo,
Y desde que nos asomamos nos dimos cuenta que había mucho más de lo que ahí veníamos a hacer. Poco a poco la arquitectura fue imponiéndose y tras 2 niveles de falso techo que vimos que habían estado ocultando durante años la existencia de todo un sistema de cerchas de madera, de cuchillos a la española, impresionantes, que precisamente por haber estado tan ocultos se habían mantenido impecables. Y de hecho, bueno, entonces la arquitectura fue apareciendo y nos encontramos con un ejemplo de arquitectura industrial del siglo XIX impresionante, de gran relevancia, que había pasado también inadvertida completamente para la sociedad, con diversos usos y capas que se habían ido superponiendo. De hecho, no contaba con ninguna, con ninguna protección por parte del ayuntamiento, cosa que luego volveré a comentar. Y poco se sabía sobre su origen, entonces investigando con los archiveros municipales, con el propio ayuntamiento, descubrimos que formaba parte de un complejo mayor, que había sido utilizado como balneario de Santa Pola. Bueno, fuimos cogiendo datos que nos fueron dando pistas a cómo teníamos que intervenir en él. Pues las sucesivas capas que hemos dicho que se le fueron poniendo poco a poco, que ocultaban el bien, fueron poco a poco retiradas, llevando a cabo un intenso proceso de limpieza y consolidación de todos los elementos. Se recuperaron huecos de fachada originales que habían sido muy alterados por los distintos usos y se saneó y recuperó la cubierta, que se descubrió que era unas tejas con suficiente valor porque era una de las primeras industrias de teja cerámica plana españolas, André Romeu Escofet, se tenían gran valor, entonces recuperamos todas esas piezas, fueron limpiadas y recolocadas siguiendo el dibujo original que descubrimos. Estas son las imágenes de ese resultado, de volver a reescribir de manera delicada sobre ese texto que fuimos borrando capas para llegar a él. Insertamos esta nueva plataforma que nos creaba perspectivas nuevas de ese espacio con gran potencia a nivel material y espacial que por fin pudimos dar a la sociedad y redescubrir. Os quería mostrar otro proyecto en el patrimonio, completamente diferente, de otra escala, pero que también es un área de oportunidad para nosotros los arquitectos para intervenir a la hora de intervenir en el patrimonio. Se trata de la elaboración del plan director para la puesta en valor del Fort de Bernia. El Fort de Bernia, no sé si lo conocéis, se trata de un ejemplo bellísimo de arquitectura defensiva renacentista, construido en 1562, con una vida muy efímera porque apenas duró en uso 25 años por problemas de logística. Y es un baluarte con planta en forma de estrella de 4 puntas, muy singular, que aquí veis, y con un foso perimetral a modo de los fuertes italianos de la época. Y en este caso, nuestra labor fue llevamos a cabo una limpieza de toda esa zona, un desbroce de este bien que está declarado bien de interés cultural, a fin de realizar un levantamiento del mismo exhaustivo y así como un profundo análisis de los sistemas constructivos que todavía están en pie. Y esto nos sirvió para definir las líneas de un plan director que nos servirá para actuar tanto en el fuerte como en su entorno, creando unas bases que sirvieran para su conocimiento y puesta en valor y que nos permita organizar las actuaciones de consolidación de este nuevo espacio cultural potente para dárselo a esa comarca. Este es otro ejemplo que enlaza directamente otra vez con mi proyecto final que estamos desarrollando ahora mismo y se trata de la Casa de la Muñeca en Onil. En este proyecto se mezcla lo que hemos dicho, el trabajo de la intervención en el patrimonio con los espacios comunicativos o expositivos o cómo organizar la información dentro de ese espacio para poder transmitir una idea, en este caso el Museo de la Muñeca. Es un palacio anteriormente rehabilitado, un palacio del siglo XIX, una casa palacio, la antigua Casa de Lord, que en la actualidad tiene una colección de muñecas que acaba de ser declarada, reconocida por la Dirección General de Patrimonio como una colección museográfica. Y de este modo lo que pretendemos es crear un sistema expositivo, que es por lo que nos buscan, a la altura, diseñando un contenido ordenado y didáctico, potenciando algunos de los aspectos del edificio que, según nuestro parecer, se han ido perdiendo con las restauraciones más o menos acertadas que se han llevado a lo largo del tiempo. Entonces, lo primero que hicimos ha sido llevar un análisis exhaustivo del edificio general, del edificio original y sus acabados, que es que prácticamente han desaparecido, y es una pena, a fin de recuperar esos ambientes originales, así como la estructura organizativa, planta,
de unas estancias concatenadas en enfilada propio de los palacios barrocos, que ha sido completamente alterada y que creíamos que era necesario recuperar, aprovechándolo para ese recorrido del nuevo museo expositivo. Como hemos dicho, llevamos a cabo un análisis de todos los pavimentos. Todo esto son levantamientos a base de observación de fotografías antiguas. Hemos hecho una recuperación de todos los pavimentos hidráulicos que formaban el palacio, todos los tapices y papeles pintados, los techos pintados, los artesonados, a fin de documentarlo y dentro de esto aprovechar lo que podamos recrear o recuperar en aquellos sitios en los que sea de importancia para llegar a entender la globalidad de ese palacio. Nos embebemos en la historia de la muñeca, la importancia que tiene esta industria muñequera en Onil y la vinculación que tiene con la sociedad, con la cultura, con la industria de la propia población. Y desde el principio esto va a ser lo que dé sentido a toda esa exposición. Jugamos con la idea de ese juguete antiguo de los zoótropos, esos elementos circulares con movimiento que producían imágenes en movimiento. Y todo esto nos sirve para crear un sistema expositivo que aquí se ve esta secuencia de espacios en sección, unos sistemas expositivos en planta baja que se convierten en esta especie de zoótropos circulares de cerámica en los que se muestra el origen de la industria artesanal muñequera y en unas salas que recuperan la desnudez material de estas plantas bajas en referencia a los usos agrícolas que en realidad tenían estas dependencias. Mientras que en las plantas superiores las muñecas se colocarán de manera muy sutil con los expositores que estamos diseñando, recuperando algunos de esos ambientes y papeles y suelos que fueron desaparecidos para conseguir ese ambiente un poco más equilibrado y que transmite la potencia de ese palacio. Son algunas de las imágenes que estamos trabajando de los elementos de planta baja, las recreaciones de las zonas de planta primera. Y esto nos lleva también a otro de los trabajos que estamos ahora mismo desarrollando, que es el plan director del Palau Comtal. A este proyecto llegamos también por medio de un concurso que ganamos. Y se trata de que lo organizaba el Ayuntamiento para realizar un documento que sentara las bases de la propuesta de poner en valor este palacio del siglo XIII, es una maravilla, a través del diseño de unas líneas de actuación de este bien cultural a lo largo de los años. Para eso llevamos a cabo un minucioso análisis de este palacio, de sus patologías, de sus necesidades, estableciendo una nueva reorganización de los usos, muy importante, adaptando recorridos de evacuación a la normativa actual para hacer el palacio totalmente accesible, así como proponiendo nuevos programas y una actuación urbana más global, peatonalizando todo el entorno, lo que trasciende el ámbito del palacio y consiga potenciar el entorno en el que se ubica. Y el último de estos proyectos de intervención del patrimonio que quería compartir con vosotros para que veáis el ámbito de actuación de este tipo de proyectos es el que ahora mismo estamos desarrollando y se trata de la puesta en valor del Palacio del Marqués de Algorfa y su adaptación como espacio museístico y cultural. Se está prácticamente iniciado y para ello, además de diseñar el espacio interior de esta casa-palacio del siglo XIX, que como veréis ahora conserva unos impresionantes espacios de sótano de lo que antiguamente eran los antiguos aljibes, nos hemos ocupado de diseñar la estrategia de creación del nuevo museo y su contenido, que es lo más complejo del proyecto, a fin de crear lo que el Ayuntamiento quiere crear, que es un gran foco cultural de relevancia que se distinga en la comarca de toda la Vega Baja. En ello estamos. Y estas son algunas de las imágenes de trabajo. Y para terminar, os quería traer otra área de oportunidad que considero yo para los arquitectos en este campo del patrimonio y que a mí personalmente me parece fascinante, que es la elaboración de los catálogos de bienes y espacios protegidos. Documentos que a veces se han hecho como de manera muy sistemática, pero sin embargo creo que tienen una gran importancia y una gran validez. Ahora mismo estamos elaborando 6 de ellos para 6 poblaciones y os puedo decir que es uno de los trabajos más exhaustivos, complejos y minuciosos que estamos desarrollando, pero que también creo que son un documento de gran valor para todo municipio. Y que son documentos que no sé si sabéis que son complementarios en plan general y recogen y analizan minuciosamente cada uno de los elementos que se consideran relevantes en un municipio, ya sean edificaciones, elementos singulares, núcleos históricos, áreas urbanas, parques. Y lo que establece claramente son las determinaciones para la protección y conservación de esos valores, ya sean arquitectónicos, urbanísticos, históricos, ambientales. Entonces, claro, recordad lo que conté antes del pósito pesquero de Santa Pola, que no contaba con ningún grado de protección. Es decir, nosotros podíamos haber llegado, o cualquier otro compañero, haberlo tirado abajo y haber levantado 4 plantas, ¿no?
yo creo que aquí se ve la utilidad y el valor de estos documentos como elemento capaz de reconocer los elementos culturales y patrimoniales de una población a fin de establecer las condiciones que lo preserven en el tiempo y lo potencien, ¿no? Yo creo que es un valor para el pueblo muy grande. Es como un documento de compromiso por parte del arquitecto. Y esta ficha que traigo, de hecho, así como ejemplo, no sé si voy mal de tiempo, es un caso paradigmático porque es una ficha que elaboramos para Callosa de Segura. Un minutito. ¿Perdón? Un minutito. Vale, pues rápido, sí. Es una casa, la ficha para proteger una casa que no tenía ninguna protección anterior, es una casa obrador que forma parte de un sistema de casas obrador, una tipología muy, muy concreta que había en Callosa, que no tenía ninguna protección, ningún valor, la mayoría estaban en desuso, deshabitadas, algunas en ruinas, modificadas, y eran casas que servían para vivienda y en la planta superior se rastrillaba el cáñamo, una industria tan potente en Callosa. Entonces, claro, son elementos patrimoniales que están ocultos por la ciudad que vale la pena reconocer y establecer un criterio común de protección. Entonces, de hecho, gracias a esto, el Ayuntamiento ha comprado uno de ellos, que lo va a convertir en casa, como museo de la Casa Obrador, y a partir de ahí va a generar una ruta por toda la ciudad para potenciar para dar a conocer ese sistema industrial que había embebido en la propia ciudad de Callosa, terminando en el centro de interpretación del cáñamo. Es decir, como al final el proteger y el reconocer un elemento en la ciudad puede generar un elemento de valor, generando un potencial turístico y cultural en la zona. Esto es lo que quería comentar. Y más que dejaros con una conclusión, una recomendación literaria, por si no lo habéis leído todavía, y que a mí personalmente es una lectura que siempre me ha dado muchas herramientas a la hora de iniciar la profesión, que era el libro de lecciones para estudiantes de arquitectura de Hermann Hertzberger. Y esto es lo que os quería comentar. Y espero que os haya servido un poco para ver otro ámbito de la profesión que hasta ahora a lo mejor no hemos comentado, que es el de la intervención en lo construido.